Bueno, pues buenas tardes, todas, todos, muchas gracias por conectarse acá a esta sesión número 18 del seminario transdisciplinar. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de estar acá presentes. La sesión de hoy nos va a estar acompañando acá el colega Alberto Guerrero, nos va a estar hablando de un tema que pues es, yo creo que es fundamental, ¿no? De comprender porque forma parte de la vida, ¿no? Es como un aspecto a veces inevitable de estar vivos, de tener que enfrentarse a la realidad, al mundo, a las interacciones con los otros, ¿no? Con nuestras expectativas, que es el trauma, ¿no? ¿Qué es el trauma? Un tema fascinante, creo que muchas veces no bien entendido, ¿no, Alberto? Entonces me da mucho gusto Claro, que estés abordando este tema que tiene muchas repercusiones para todos y creo que es clave también para definir nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, nuestras habilidades para adaptarnos. Entonces, que lo trabaje desde la filosofía, desde la psicología, la evidencia empírica y conceptual, es muy valioso. Entonces, te agradezco mucho, Alberto, que te tomes el tiempo de venir a hablarnos un poquito. Pero antes háblanos de ti, cuéntale, yo te conozco, pero para acá las personas que están conectadas, ¿qué andas haciendo? sí, gracias, Víctor. Gracias primero por la invitación. Estoy muy contento y sí, esta es la segunda vez, mi segunda vez presentando en el seminario y pues es un espacio que siempre me gusta mucho porque am, pues se dan este tipo de discusiones interdisciplinarias que siempre son necesarias. Y bueno, mi nombre es Alberto Guerrero Velázquez, soy candidato a doctor en filosofía por la Universidad de Western Australia, en Australia. Y mi formación, yo soy licenciado en filosofía y tengo una maestría en ciencias cognitivas, que fue donde nos conocimos, Víctor y yo, hace un par de años. Y pues ahora estoy en mi doctorado, mi investigación es sobre filosofía de la memoria. En general llevo un poco más de 7 años trabajando con la memoria, específicamente la memoria episódica, que es el tipo de memoria que empleamos para recordar los eventos de nuestra vida. Y este trabajo que voy a estar presentando hoy pretende ser una aplicación de la discusión que desarrollo en mi tesis, pero ya aplicado a un problema muy específico que me preocupó hace mucho. Es casi imposible hablar de memoria sin hablar de trauma para mí, desde mi punto de vista. Y al revés, ¿no? También cuando hablamos de trauma estamos muy cerca, o debemos inevitablemente hablar de memoria. Muy bien, bueno, pues como les decía, el día de hoy voy a estar discutiendo la definición de trauma. Entonces, mi charla va a estar enfocada sobre todo a analizar las definiciones estándar o las definiciones más conocidas, definiciones de organizaciones reconocidas eh, sobre, eh, mm, sobre salud mental, organizaciones que se dedican al estudio y el tratamiento de la salud mental y el tipo de definiciones de trauma que hacen estas organizaciones. Y bueno, me gustaría reconocer que mi investigación es financiada por el proyecto Keeping Kinship in Mind, dirigido por el profesor Rob Wilson, del cual formo parte, y por la Universidad de Western Australia. Y bueno, también esto que voy a compartir hoy se basa en un artículo que escribí recientemente, que se publicó recientemente en la revista de Humanidades de Valparaíso, que se llama precisamente El trauma está en la respuesta, que es donde detallo un poco más esta discusión. Como decía Víctor, el concepto de trauma psicológico es un concepto muy discutido y es también polisémico. Es un término que ha estado en discusión durante mucho tiempo. Ha sido ampliamente estudiado en la historia de la psicología y de la psiquiatría y hay múltiples definiciones de distintas escuelas. Esto lo convierte en un concepto que ha sido muy debatible. La palabra trauma se ha vuelto muy común en los últimos 50 años, por lo menos, y se usa mucho en el lenguaje común y en la cultura pop. Normalmente escuchamos a personas decir estoy traumado con un programa o alguien tiene un trauma o viví tales experiencias traumáticas o me dejó traumado mi niñez.
Se ve mucho en la cultura popular, en los memes, en las redes sociales, y pareciera que todos tenemos una concepción de lo que es el trauma. También hay una historia, una industria en crecimiento alrededor de la detección y la recuperación o el tratamiento del trauma. En Internet puedes encontrar docenas de cursos, de libros y de profesionales que ofrecen la curación del trauma por distintos medios. Y es una industria millonaria, realmente. En donde yo vivo ahora, en Australia, se reporta que el 75% de los australianos adultos han experimentado un evento traumático en algún punto de su vida y que el 11% de ellos han desarrollado trastorno de estrés postraumático. El caso en México, en mi país, es muy similar. Solamente por citar una fuente, en una encuesta hecha con más de 3,000 adolescentes del área metropolitana de la Ciudad de México, el 68.9% de ellos reportó por lo menos haber sufrido por lo menos un episodio traumático alguna vez en su vida. Y la prevalencia o el desarrollo de trastorno de estrés postraumático como uno de los trastornos asociados al trauma fue de 1.8%, 2.4% en mujeres y 1.2% en hombres, lo que convierte al trauma psicológico y a los eventos traumáticos en eventos muy comunes en la vida de las personas. Una de las discusiones más significativas sobre este tema es la relación que existe entre el evento traumático, el recuerdo traumático y la respuesta al trauma. Estos tres elementos son muy importantes y no existe un consenso claro sobre cómo se relacionan en la definición de trauma. O sea, distintas definiciones los relacionan de diferentes formas. Y mi objetivo el día de hoy en esta presentación es mostrar que las definiciones convencionales, las definiciones importantes de trauma de reconocidos organismos en el tratamiento de la salud mental y por lo tanto nuestro concepto, porque estas definiciones mainstream, estas definiciones importantes influyen en cómo nosotros vemos el trauma, nosotros personas comunes. Mi objetivo es mostrar que estas definiciones pueden depender demasiado del evento traumático, que ponen demasiado énfasis en el evento traumático. Y considero que esta dependencia es problemática porque aborda de una mala manera algunos eventos o algunos efectos relacionados con el trauma, que yo les llamo anomalías a esta visión causal, y puede ser incluso potencialmente dañina en ciertas condiciones. Mi propuesta es que debemos migrar hacia una visión menos dependiente y apoyar definiciones de trauma psicológico que se enfoquen en la respuesta al trauma en lugar de en el evento traumático. Y mi charla el día de hoy se va a desarrollar en 3 puntos. Primero voy a abordar el evento traumático y lo que llamo la posición causal del trauma. En segundo, voy a exponer las anomalías a la posición causal, porque la posición causal no es la mejor para explicar esto. Y por último, voy a detallar o a brindar algunas intuiciones para migrar hacia una visión postcausal que puede ser más conveniente. Bueno, voy a empezar. Primero que nada, quiero proporcionar algunas definiciones operacionales de esos 3 elementos para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Vamos a definir evento traumático como un evento que tiene el potencial de alterar al organismo y causar respuestas traumáticas. Vamos a entender recuerdo traumático como un rastro mnémico, un rastro de memoria, visto como una modificación del sistema nervioso que codifica una experiencia de aprendizaje. Y vamos a entender la respuesta al trauma como la serie de alteraciones que una persona experimenta en respuesta al trauma. Una vez establecido esto, voy a analizar algunas definiciones influyentes de estas organizaciones prestigiosas como muestra de que hay una prominencia del evento traumático en esta concepción predominante del trauma. Primero está esta definición del Cambridge Dictionary of Psychology, que define el trauma como cualquier evento que cause daño físico al cuerpo o un shock severo a la mente o ambos.
es una definición centrada en el evento traumático. Después esta del APA Dictionary of Psychology, que define el trauma como cualquier experiencia perturbadora que resulta en un miedo significativo, impotencia, disociación, confusión u otros sentimientos disruptivos lo suficientemente intensos como para tener un efecto negativo duradero en las actitudes, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento de una persona. Nuevamente se centran en un evento. Y por último esta definición de la Enciclopedia of Psychological Trauma, que define trauma como un evento o como eventos que son emocionalmente impactantes u horrorizantes que amenazan o realmente involucran las muertes o una violación de la integridad corporal o que dejan a las personas afectadas incapaces de prevenir o detener el daño psicológico y físico resultante. Nuevamente una definición enfocada en el evento. Esta definición es del Dr. Bessem van der Kolk, que es un psicólogo muy influyente en el estudio del trauma, y él define, sobre todo últimamente, tiene varios libros publicados últimamente sobre trauma, y él define el trauma como un evento que sobrecarga el sistema nervioso central y cambia la forma en que recuerdas y reaccionas. Y finalmente, si nosotros analizamos, si nosotros leemos el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, uno de los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático, que es el principal trastorno relacionado como efecto del trauma, en individuos mayores de 6 años, es la exposición directa a un evento traumático. Aunque este manual no proporciona una definición específica de trauma, sugiere que el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático requiere la presencia de un evento traumático. Entonces, como podemos ver por esta muestra que acabo de dar de definiciones, el concepto de trauma psicológico depende en gran medida de la presencia del evento traumático. Es completamente dependiente de él. El evento traumático sirve entonces como un antecedente de una asociación donde el recuerdo traumático y la respuesta al trauma son consecuentes. Y a esto le llamo la visión causal del trauma psicológico. La causa del trauma está en el evento traumático. Y se ve de la siguiente manera. Si la pregunta es, ¿dónde reside el trauma o dónde está el trauma? La respuesta desde esta posición causal sería en el evento traumático. Creo que esta visión es insuficiente para abordar efectos relevantes relacionados con el trauma y que puede ser incluso potencialmente contraproducente. Y eso es algo que voy a explorar en la segunda parte con estas anomalías a la posición causal. En el artículo desarrollo varias anomalías más. Aquí me voy a limitar a 4 por cuestiones de tiempo, las que me parecen las más importantes. Y bueno, para introducir estas anomalías a la visión causal, voy a analizar el papel de la memoria, porque mi área de especialización es en la memoria, y su relación con la respuesta traumática. Por eso primero me voy a enfocar en el recuerdo traumático. Si decimos que un recuerdo es traumático, estamos diciendo que existe un tipo específico de recuerdo que tiene la característica de ser traumático o que está asociado con el trauma. Según la taxonomía de Square, que sigue siendo la más influyente, nuestra memoria a largo plazo se divide en 2 subsistemas, que es la memoria declarativa o explícita y la memoria implícita. Primero me voy a centrar en la memoria implícita. La memoria implícita involucra procesos que capturan y asocian estímulos contextuales a un nivel subconsciente y los vinculan con respuestas emocionales, fisiológicas, con una salida conductual. Nos damos cuenta de la existencia de recuerdos implícitos a través de nuestras respuestas conductuales, típicamente son involuntarias. Algunos ejemplos típicos que siempre se citan sobre el uso de recuerdos implícitos son conducir en coche o andar en bicicleta. Entonces, si existe un recuerdo traumático y este está codificado en memoria implícita, se expresaría a través del comportamiento.
Por ejemplo, una persona que experimentó un accidente automovilístico podría sentir ansiedad intensa o pánico al subirse a un coche o conducir de nuevo, incluso si no recuerda conscientemente detalles específicos del accidente. Recordemos que en memoria implícita, un recuerdo codificado en memoria implícita no es representable necesariamente. La persona puede no ser capaz de representarlo, no capaz de recordarlo, sino expresar a través de su comportamiento esta codificación en memoria implícita. Ahora, bajo una posición causal, como la que estoy criticando, los cambios en la memoria implícita son evidencia de la existencia de un evento traumático. Esto quiere decir que el comportamiento es evidencia de que la persona experimentó algún evento que fue lo suficientemente fuerte como para sobrepasar su capacidad de lidiar con él. El problema surge, y la primera anomalía surge, cuando uno no sabe o no recuerda el evento traumático específico relacionado con esas respuestas conductuales, o cuando dicho evento no ocurrió en absoluto. Este es el caso del estrés anticipatorio, del trauma por estrés anticipatorio. Varios estudios han encontrado que las personas pueden desarrollar reacciones traumáticas a través de la exposición a medios de comunicación y a discusiones sociales o en redes sociales sobre desastres y eventos negativos a gran escala, como discusiones sobre las guerras, discusiones sobre la violencia, y pueden desarrollar este estrés conocido como una respuesta de estrés anticipatoria. Esto ocurre incluso si no estuvieran expuestos directamente a eventos traumáticos ni están relacionados con las víctimas involucradas. Que recordemos que ambos son criterios, según el DSM-5, para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Por tanto, las reacciones traumáticas debidas al estrés anticipatorio interrumpen esa relación causal y representan una anomalía para la posición causal, porque las personas desarrollan una respuesta, pero no hay un evento. El evento no ha sucedido. No han sido directamente expuestas a un evento traumático de este tipo. La segunda anomalía en memoria implícita para la visión causal es la discrepancia entre antecedente y consecuente. Recordemos que yo decía que para la visión causal, el evento traumático es el antecedente y el recuerdo traumático y la respuesta traumática son los consecuentes de ese antecedente. Perdón. Las definiciones que mostré en la primera parte sugieren que el evento traumático es un tipo especial de evento, un evento que provoca una reacción o un efecto específico en los individuos que lo sufren. Si lo que caracteriza el trauma es ser un cierto tipo de evento, entonces la respuesta al trauma debería ocurrir siempre que uno esté expuesto a ese evento traumático. En otras palabras, si realmente hay una relación causal, el evento traumático debería ser un predictor de la respuesta traumática. Esto es problemático por al menos dos razones. Primero, en muchos casos, el evento traumático no conduce al desarrollo de una respuesta traumática clara o singular. Por ejemplo, según la encuesta nacional de comorbilidad de los Estados Unidos, el 60.7% de los adultos reportaron haber experimentado al menos un evento traumático en sus vidas, pero solo el 8.2% de los hombres y el 20.4% de las mujeres desarrollaron algún tipo de trastorno, en este caso, trastorno de estrés postraumático. Esto convierte al evento traumático en un pobre predictor de una respuesta traumática específica y por lo tanto pone en duda la postura causal. Esta que supone que el evento es causal de las respuestas o la única causa de las respuestas. Perdón. Esta discordancia se hace más evidente porque para cada evento traumático que sí resulta en algún tipo de respuesta traumática, existe una gran variedad en la naturaleza e intensidad de las diferentes respuestas que se pueden desarrollar. Dos personas expuestas a un mismo evento que se considera traumático pueden reaccionar de formas muy diferentes con intensidades variadas. Tampoco está claro cómo una diversidad de eventos, o sea, como eventos tan diferentes, pueden desencadenar respuestas similares como el trastorno de estrés postraumático.
Entonces, nuevamente, hay una mala relación, hay una anomalía para esta visión que dice que hay una causalidad necesaria ahí. Muy bien, ahora voy a analizar la segunda división de la memoria, que es la memoria declarativa según la taxonomía de Square. Este tipo de memoria se divide en dos subsistemas. El primero es la memoria semántica. La memoria declarativa se distingue porque incluye los recuerdos o nos habilita para tener recuerdos de los cuales sí podemos hablar, que sí podemos reportar. Como les decía, los de memoria implícita no son reportables, los de memoria declarativa sí. Y se divide en dos subsistemas. Uno es la memoria semántica, que utilizamos para recordar información general, hechos, datos sobre el mundo, y la memoria episódica, que es la que utilizamos para evocar eventos pasados, para recordar el pasado. Evidentemente, si hablamos de traumas como eventos, entonces nos debemos de ir a la memoria episódica. Los recuerdos episódicos tienen tres características distintivas. Uno, pueden ser simulados o representados mentalmente, es decir, los recordamos mentalmente, tenemos una imagen, tenemos una representación, una película que pasa en nuestra mente. Dos, son recuerdos complejos, ya que recrean un episodio e integran contenido multimodal, eso quiere decir contenido multisensorial. Podemos ver cosas, podemos recordar estímulos visuales, podemos recordar olores, podemos recordar sonidos. Y tres, son comunicables. Entonces, sí es cierto que el evento traumático desempeña siempre un rol causal directo en la formación de recuerdos traumáticos episódicos, como afirma la posición causal, entonces los recuerdos deberían ser siempre representables, complejos y comunicables. Sin embargo, esto no siempre sucede así. Varias personas experimentan dificultades para recordar parcial o totalmente los detalles de un evento traumático. En este caso, las personas tienen un evento, o experimentan este evento clasificado como traumático y exhiben una respuesta traumática, pero no tienen recuerdos de la experiencia debido a la amnesia postraumática o a problemas en la codificación de la experiencia. Así, tenemos un evento, según lo establecido por la posición causal, pero no tenemos un recuerdo de él. Podríamos tener una respuesta traumática, pero el supuesto evento traumático que le explicaría permanece desconocido, ya que no hay recuerdos del mismo. En este caso, estos recuerdos ausentes rompen otra vez la cadena causal supuesta. Y esta ausencia está directamente relacionada con la última de las anomalías que voy a tratar hoy, y que es la más importante para mí, que es la existencia de recuerdos falsos. Algunas personas con respuestas traumáticas desarrollan recuerdos falsos de eventos traumáticos. Esto quiere decir desarrollan recuerdos de un evento que no experimentaron. Eso representa una anomalía para esta visión causal, porque los individuos pueden mostrar síntomas consistentes con el trauma psicológico y han desarrollado recuerdos que explican esos síntomas, pero no han experimentado realmente un evento traumático. Esto rompe esa relación causal. Quiero prestar especial atención a esta última anomalía porque demuestra por qué tener una visión causal fuerte, porque que nosotros creamos que siempre debe de haber un evento traumático claro que explique la respuesta traumática, podría no ser solo inconveniente, sino incluso perjudicial. La investigación sobre recuerdos falsos está fuertemente asociada al concepto de recuerdos reprimidos, y seguramente lo he escuchado en algún momento, esta idea de recuerdos reprimidos. Este término se ha utilizado para referirse a supuestos recuerdos de largo plazo, almacenados en memoria de largo plazo, que se vuelven inaccesibles a la recuperación consciente, al recuerdo consciente, debido a lo que se supone a lo que se considera un mecanismo de represión, que implica la incapacidad de recordar ese evento traumático. Los que defienden la existencia de los recuerdos reprimidos argumentan que su contenido tiene un potencial psicopatológico. Esto quiere decir que hay elementos en ese recuerdo que deben de ser conocidos porque potencialmente pueden ayudar al tratamiento del trauma. Y por tal motivo es necesario recuperarlos, es necesario traer ese recuerdo cuando no está presente. Y esto implica el uso de métodos terapéuticos
para hacer esos supuestos recuerdos reprimidos accesibles. Generalmente la hipnosis o la regresión. Estos procedimientos suponen lo siguiente, suponen que la respuesta traumática es una evidencia de que existe un evento traumático, pero que el recuerdo permanece reprimido y debe de ser encontrado. El problema es este. Los críticos de la idea de los recuerdos reprimidos, que me parece que ya son mayoría en la comunidad científica, argumentan que hay muy poca evidencia empírica de la existencia de los recuerdos reprimidos y que existen explicaciones alternativas suficientes para dar cuenta del olvido de episodios traumáticos sin recurrir a ese supuesto mecanismo como la represión. Como indica de Bregar, el modelo de arquitectura mental que da origen a la noción de los recuerdos reprimidos, que es originalmente propuesto por Freud, postula dos sistemas cognitivos independientes. Sostiene que hay dos sistemas cognitivos independientes, el consciente y el inconsciente, y este modelo carece de evidencia experimental o tiene muy poca. Una de las preocupaciones más significativas en esta discusión es que los supuestos recuerdos reprimidos, que son recuperados a través de estos procedimientos terapéuticos como hipnosis o como regresión, puedan ser en realidad recuerdos falsos, que son generados por estos mismos procedimientos. Esto significa que esa necesidad de encontrar los tales recuerdos ocultos, que es guiada por la idea de que deben existir como rastros del evento traumático, podría ser lo que realmente los ha generado. Distintas investigaciones han encontrado que bajo ciertas condiciones terapéuticas, muchos pacientes han desarrollado recuerdos falsos de un evento que no experimentaron e incluso han llegado a desarrollar recuerdos de experiencias traumáticas abrumadoras. Uno de los casos más conocidos es el de Nadine Kuhl, investigado por Elizabeth Loftus. En 1986, Nadine decidió buscar terapia con un psiquiatra para tratar sus síntomas traumáticos, su respuesta al trauma que le estaba afectando. Y Nadine tuvo lo que podría interpretarse como una respuesta traumática. Según la posición causal, esta respuesta traumática es una evidencia de que existió un evento traumático. Dado que el evento no era evidente y Nadine no tenía recuerdos de él, a lo largo de un tratamiento de 5 años, su terapeuta le insistió en que no podría mejorar si no desenterraba lo que él consideraba los recuerdos traumáticos que permanecían reprimidos. Para hacerlo, se sometió a sesiones repetidas de regresión hipnótica y de imaginería mental guiada. Son sesiones donde se te pide que trates de imaginar una situación específica, que trates de representar en tu mente una situación específica a partir de respuestas fisiológicas generalmente. Y Nadine fue sometida también a un exorcismo y a sesiones de terapia que duraron en ocasiones hasta 15 horas. Con el tiempo, Nadine comenzó a recordar imágenes, aterradoras. Se visualizó a sí misma y a sus papás participando en cultos satánicos, donde había consumo de bebés, abusos sexuales, relaciones con animales, e incluso recuperó haber visto el asesinato de su amiga de 8 años. Obviamente su salud psicológica se deterioró mucho y empezó a creer que tenía otras personalidades. Se llegaron a contar más de 120 personalidades que iban desde niños, adultos, hasta ángeles. Una de esas personalidades era un pato. Todo esto, según el terapeuta, eran recuerdos que habían permanecido reprimidos como consecuencia de algún abuso sufrido durante su infancia. Sin embargo, Nadine finalmente comenzó a cuestionar la veracidad de estos recuerdos. Decidió finalizar su tratamiento con el terapeuta y logró recuperar parte de la estabilidad que había perdido, y eventualmente descubrió que su terapeuta había empleado procedimientos sugestivos de recuperación de recuerdos que la habían convencido de que había sufrido estos terribles abusos y estas terribles experiencias. En 1997 ganó una demanda por negligencia médica y obtuvo $2.4 millones. Desafortunadamente, este caso de Nadine no ha sido el único. La literatura sobre represión y falsos recuerdos reporta muchos otros casos que muestran características similares.
Lo que quiero resaltar aquí es que detrás de esta necesidad de encontrar un recuerdo de un evento traumático, existe una fuerte posición causal de los terapeutas y muchas veces también de las personas que los lleva a tratar de recuperar esos supuestos recuerdos reprimidos a toda costa. Y bajo ciertas condiciones, esto puede desatar la creación de los recuerdos falsos, lo cual en una larga escala puede ser más perjudicial incluso para las personas. Muy bien. He presentado 4 efectos relacionados con el trauma que desafían la visión causal del trauma psicológico que se encuentran en estas definiciones. He hablado del estrés traumático anticipatorio, de la discrepancia entre el antecedente y el consecuente, de la ausencia de los recuerdos y por último, el que me preocupa más, que es la creación de los recuerdos falsos como resultado de esta necesidad de encontrar un recuerdo cuando no podemos asociar la respuesta al trauma con ningún tipo de evento. Y bueno, en resumen, me parece que centrarse en el evento traumático es altamente problemático para definir el trauma y en muchos casos este evento traumático solo importa porque ayuda a explicar causalmente el recuerdo traumático, la respuesta traumática, pero una relación directa entre ellos no debería ser una condición necesaria para conceptualizar el trauma psicológico. Ahora, no estoy diciendo que un evento traumático no sea importante. Los 3 elementos son fundamentales para entender el fenómeno del trauma psicológico. Lo que propongo es que es conveniente reducir el énfasis que le dan las definiciones de trauma al evento traumático y que el concepto de trauma debe trascender esa necesidad de relación causal que establecimos hace más de 100 años cuando se desarrollaron estas nociones de forma ya un poco más científica. Y debemos debemos migrar hacia una visión postcausal del trauma psicológico, donde apoyemos otro tipo de definiciones. Y con esto paso a la última parte de mi presentación. Muy bien, ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo migrar hacia una posición postcausal? Creo que la discusión, una discusión que nos puede servir mucho, es la discusión sobre causalidad en memoria. Esta puede sugerir alternativas para entender qué otro tipo de relación podemos encontrar entre los 3 elementos. Y bueno, una de las teorías más influyentes sobre la memoria es la propuesta causal de Martin y Dutcher. Y en términos generales, esta propuesta sugiere que una persona tiene un recuerdo legítimo de un evento pasado solamente si se cumplen 3 condiciones. Primero, si esa persona experimentó el evento cuando ocurrió. Segundo, si existe una conexión causal entre la experiencia del evento y su representación de él, proporcionada por una huella de memoria o que pase a través de una huella de memoria. Y tercero, si son capaces de representar mentalmente el evento. Voy a explicar esto un poquito más. Según la visión causal, nosotros experimentamos un evento, codificamos una huella singular, ¿sí? O sea, lo guardamos, tomamos ese evento, las características principales de ese evento, lo guardamos de forma aislada, de forma singular, una sola experiencia en alguna parte de nuestra mente, de nuestro sistema nervioso, y después, cuando recordamos, somos capaces de recuperar esa huella que guardamos, ¿sí? Esta es incluso nuestra visión más común, nuestra visión más intuitiva para ver los recuerdos. Vemos normalmente los recuerdos así es como pensamos en la memoria. Pensamos que la memoria funciona de esa forma. Una teoría, hay muchas teorías que son causales, y una teoría se considera causal precisamente por la condición 2, porque existe una condición causal en medio del recuerdo y del evento y del recuerdo que yo tengo de él. Eso significa que un recuerdo solo puede ser legítimo para una posición causal si se origina en una huella de memoria guardada en algún momento en la mente, que previamente ha codificado un único evento. La posición causal, sin embargo, ha sido la históricamente más dominante, pero sin embargo ha enfrentado numerosas críticas porque precisamente no tiene una buena capacidad, no explica bien la capacidad creativa, la capacidad constructiva del recuerdo.
lo que significa que nuestros recuerdos evocados generalmente integran información de distintas experiencias y fuentes. Muchas veces no recordamos basándonos en una sola experiencia, sino basándonos en otras experiencias, y nuestros recuerdos incluyen detalles que cambiamos, detalles que pueden ser diferentes a los de la experiencia original, pero que aún así obedecen nuestros propósitos de recordar. A lo mejor si yo quiero recordar un evento que ocurrió en mi infancia, digamos una fiesta de cumpleaños, voy a lograr acordarme de ese evento, de características importantes de ese evento, pero tal vez voy a cambiar cosas, ¿no? Tal vez el color de la pared que yo me imagine va a ser distinto al que realmente tenía, quizás voy a imaginar una escalera que no estaba ahí en ese año, pero que construyeron 2 años después, pero yo la voy a recordar como parte de ese evento, etc. Entonces, mi recuerdo no está originado en una sola memoria individuada, en una sola huella para codificar ese evento. La posición causal ha tenido problemas para explicar esto. Y dado que el recuerdo parece ser un proceso más bien constructivo, esta condición de los causalistas se ve afectada. Sin embargo, todos podríamos decir que sí estamos recordando legítimamente. Como resultado de las críticas han surgido otras teorías que argumentan que no es necesario que exista una conexión causal entre el evento experimentado y su recuerdo para que haya un recuerdo válido. Una de las más importantes, que es la hipótesis con la que yo concuerdo, es la hipótesis de la simulación émica. Según esta hipótesis, recordar un evento consiste en combinar de manera flexible experiencias pasadas en una simulación de ese evento. Esto quiere decir que cuando nosotros recordamos, en realidad estamos recurriendo a información de distintas experiencias y de distintas fuentes para simular ese evento, y es por ello que recordamos detalles distintos a como realmente pasaron, porque nosotros empleamos información de estas distintas experiencias, detalles de esta, detalles de la otra, y las combinamos flexiblemente, tratando de armar una imagen coherente de lo que pudo haber pasado. Y bueno, la teoría de la simulación, como una hipótesis postcausal, aborda mucho mejor el carácter reconstructivo de la memoria, porque se enfoca mucho más en recordar como un proceso que no necesariamente depende de una conexión causal, sino de factores que en ese momento son presentes. Y bueno, creo que esta discusión sobre causalidad puede darnos ideas significativas para migrar a una visión postcausal del trauma, especialmente en 3 aspectos. Primero, hay que romper o disminuir esta conexión causal. Nosotros podemos tener una visión que no dependa tanto de un solo evento, que consideramos traumático. Segundo, es una posición, las poscausales, que se enfocan en los procesos cognitivos más que en toda la historia causal. Por lo mismo, yo creo que nos ayuda también, o nos dice que nosotros nos debemos de enfocar en las respuestas al trauma, más que en el evento traumático, o en si hay siempre una huella anémica de ese evento traumático. Y tercero, nos invita a adoptar una visión más constructivista, que trasladado nuestra discusión sobre el trauma, me parece que esto nos dice que nos obliga a migrar hacia una visión más multicausal, no basada en una sola causa, en un solo evento traumático, como sugieren las definiciones. Por lo tanto, creo que debemos abandonar la visión causal estricta en la definición causal de trauma, que sugiere que el evento traumático es un antecedente y que el recuerdo traumático y la respuesta a trauma son consecuentes, y mudarnos y girar hacia un modelo que disminuye la causalidad del evento traumático y se enfoca mucho más en los otros 2 elementos. En muchas ocasiones no sabemos cuál fue el evento traumático, o no tenemos un recuerdo particular de él. Otras veces el evento traumático no ha ocurrido, como en el caso de las reacciones traumáticas anticipatorias, pero de todos modos tenemos una respuesta traumática. De todos modos podemos ver que las personas están teniendo esta especie de respuestas. Esta visión también supone considerar otros eventos, ¿sí? Es decir, supone considerar la posibilidad, como en el caso del trauma complejo, de que el trauma no esté basado en un solo evento singular, en un evento particular, y también considerar las condiciones de la persona, las propias condiciones de la gente en el momento en el que se está experimentando.
Por ello creo que deberíamos de apoyar más las definiciones, que no son las más estándar, no son las que se encuentran en estas definiciones mainstream de los medios más influyentes, las definiciones que hacen más énfasis en la respuesta al trauma. Creo que también superar esta visión causal implica alinearse con explicaciones más ecológicas sobre el trauma, que incorporan una variedad en los factores que contribuyen al desarrollo. Concuerdo con Giller en que definir el trauma debería surgir de la experiencia del sobreviviente, ya que es el organismo del sobreviviente el que realmente determina cuando un evento se convierte en traumático. El trauma es una experiencia única y personal de un evento o de las condiciones duraderas que se vuelven traumáticas cuando superan la capacidad de afrontar que los individuos tienen. Considerar esta perspectiva nos obliga a definir el trauma no solo como un evento de cierto tipo con características específicas, sino como una respuesta que los organismos tienen a diversas condiciones individuales, ambientales y sociales que ocurren dentro de un marco temporal específico y que resulta abrumador para ese organismo. Por ello, deberíamos enfocarnos mucho más en definiciones que se enfocan en la respuesta. Por eso, de los tres elementos, creo que la respuesta traumática es la que más depende de la experiencia de los pacientes y debe ser la que tenga un papel más destacado en las definiciones de trauma psicológico en lugar del evento. Esto implica dirigir nuestra atención a aspectos como el comportamiento, como la fenomenología, es decir, lo que están sintiendo las personas o los cambios fisiológicos que una persona experimenta en un estímulo o una serie de estímulos que están asociados al trauma psicológico. Por lo tanto, deberíamos de apoyar este tipo de definiciones más que las definiciones que se enfocan en el evento. Esto es no solo una forma mucho más efectiva de abordar estos efectos que representan anomalías para la visión causal, sino también un enfoque mucho más centrado en los supervivientes, en los pacientes, ya que al final del día mejorar la calidad de vida de las personas es lo que nos hace tener discusiones como estas. Bueno, esta es mi contribución a la discusión y me gustaría mucho ahora sí escuchar sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu exposición. Veo que por aquí había unas Sí, preguntas. Si quieres las leemos de Perla. Mientras porfa. las personas que estén participando acá pueden ir, bueno, si es que ya tienen la pregunta o el comentario, ahorita les cedemos la palabra. Nada más lo que les comenté, tratar de hacer el comentario puntual, no extenderse demasiado en el tiempo para darle la palabra a más personas. Y mira, te voy a leer la pregunta de Perla. Dice, si la experiencia de lo que ves o vivencias causa impactos en la memoria, ¿cómo se distingue si la memoria traumática no es producto de la exposición a lecturas, series, filmes, ver noticias sobre la guerra, escuchar casos de asesinatos, exponerte a algunas experiencias de realidad virtual, puede provocar traumas? ¿Cómo es posible que la psicología siga confiando sus observaciones desde propuestas teóricas tan alejadas de la contextualidad actual? ¿Qué opinas? Uh-huh. Sí, gracias por esta discusión, por esta pregunta. Creo que habrá una discusión muy interesante. Hay muchos críticos de las definiciones estándar, hay muchos críticos de estas definiciones basadas en el evento traumático y también las distintas versiones del DSM han recibido muchas críticas que han obligado a que se actualice este manual. En particular, sobre el DSM-4 y DSM-5, algunas de las principales críticas han sido precisamente que pone como condición necesaria que tú hayas estado directamente expuesto físicamente a estas situaciones que amenazan la vida. Y precisamente se pone como crítica porque nos damos cuenta que en muchos casos no es necesario eso. O sea, en muchos casos, como en el caso, por ejemplo, de las respuestas anticipatorias, las personas no están necesariamente expuestas a estas situaciones. Esta es una discusión en proceso, pero sí, definitivamente. O sea, hay mucha gente entre los que estudian el trauma criticando esta relación también. Y creo que estas críticas y estas discusiones deberían de llegar a las personas que realmente tienen un involucramiento directo con los pacientes, que son
los profesionales de la salud mental. Yo me he encontrado con muchos profesionales de la salud mental en este tipo de discusiones que sostienen una fuerte posición causal. Y entonces, ¿qué pasa con la posición causal? Entonces, yo creo esta definición del DSM y entonces yo no me siento libre o yo no tiendo a diagnosticar trastorno de estrés postraumático si la persona no ha estado expuesta a una situación directamente considerada traumática. Y bueno, entonces esto tiene efectos directos sobre la vida de los pacientes. Por eso me parece tan importante que sí tengamos, que los profesionales de la salud mental sobre todo estén conscientes de este tipo de discusiones, conozcan este tipo de discusiones, conozcan estas críticas y sobre todo que vean que sostener esta posición causal fuerte puede ser contraproducente. Hay muchos otros que no. O sea, hay acercamientos terapéuticos que he encontrado muy interesantes basados en la respuesta, que directamente dicen, no estamos aquí para buscar tanto si hubo un evento o no, puede ser que tengas el recuerdo del evento o no, ¿sí? Estamos aquí para tratar los síntomas, estamos aquí para tratar lo que a ti te está haciendo daño, lo que te está generando incomodidad y daño en tu vida, en lugar de ponernos a buscar si realmente hay un origen o si es un recuerdo falso, o si no lo es. Entonces, sí, pero sí, es una discusión reciente, es una discusión que está ahí y también desde el punto de vista de los pacientes me parece importante que empecemos a migrar hacia otras formas de verlo, porque nosotros, en general, las personas tenemos mucho esta fuerte posición causal. Creemos que siempre o siempre tendemos a buscar, que es una cosa muy natural en el ser humano, siempre tendemos a buscar algún evento que haya detonado nuestras respuestas, ¿no? Genial. Gracias, Alberto. Mira, hay más preguntas. Comenta, a ver, Cristóbal dice, ¿existen evaluaciones o pruebas psicológicas reconocidas que permitan corroborar el impacto traumático sufrido por las víctimas de delitos violentos y cuál es su grado de fiabilidad? Cristóbal, gracias por tu pregunta. No estoy capacitado para responder esta pregunta. No sé si aquí nos puede ayudar más Víctor, que él sí es psicólogo y con formación clínica, entonces a lo mejor nos puede ayudar un poquito. La verdad no conozco. No tengo nula experiencia clínica. La verdad no sabría de qué, si hay pruebas estandarizadas, si han pasado por estudios de doble ciego y pues, ¿sabes? Pues que tengan una base sólida estadística. ¿Quién sabe? Supongo que a lo mejor, pues de las corrientes psicológicas actuales que trabajan estos temas, a lo mejor ahí podría checar Cristóbal como terapias contextuales, cognitivas de tercera generación. Creo que son como de los enfoques que se preocupan mucho por la validez estadística de sus pruebas. Quizás ahondar un poco en esas corrientes puedas encontrar. Sí. Hay dos discusiones que me sugiere la pregunta, pregunta de Cristóbal. Una, digo, no sé si me estoy saliendo un poquito de la intención de la pregunta, pero también me parece muy interesante. Con respecto a esta parte del impacto traumático, muchas veces cuando las personas experimentan un evento, el evento no es traumático en sí. El evento se vuelve traumático después en el recuerdo. Y en esto interviene el que nuestra memoria episódica sobre todo, tiene un potencial creativo, tiene un potencial constructivo muy importante. Esto quiere decir que podemos crear nuevas conexiones y podemos resignificar los eventos que ya sucedieron cuando nos acordamos de ellos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía 15 años, sufrí un asalto. Iba con otros amigos ahí en Aguascalientes, yo soy de Aguascalientes, y íbamos saliendo de la prepa y yo traía unos Walkman. Se imaginarán el año en que fue esto. Y se nos acercan unos chicos y nos asaltan. En ese momento, a mí, uno se puso enfrente de mí, otro enfrente de mis amigos, y el que se puso enfrente de mí me intenta quitar el Walkman, me empieza a aventar, me pega, eran más grandes que nosotros,
Y entonces yo lo que hago simplemente es salgo corriendo, cruzo la avenida hasta el otro lado, me persigue la persona que me está intentando asaltar. Y entonces yo vi que estaban drogados, entonces lo que hice fue que me quito el Walkman, se lo doy, ya lo aviento y se fue con el Walkman, ¿no? Y en eso, el otro que se había quedado con mis amigos también se fue corriendo junto con él. Y nos fuimos caminando a la casa de uno de nuestros amigos, ¿no? Estábamos medio en shock, pero yo por la adrenalina, para mí era un recuerdo, o era una experiencia, había sido una experiencia emocionante, en realidad, ¿no? Pasó esto, sobrevivimos y perdí el Walkman, pero todos fue una experiencia emocionante. Sin embargo, cuando estábamos en la casa de mi amigo y empezamos a hablar de la experiencia, uno de ellos dice, nos sacaron una navaja y nos tenían con la navaja en el cuello a uno de ellos. Y en ese momento yo recuerdo y pienso el riesgo en el que estuvimos. O sea, pensé, wow, realmente estuvimos en peligro. Entonces, yo viví una experiencia de cierto tipo. La experiencia no fue traumática para mí, fue una experiencia emocionante, fue lo que sea. Pero después, al momento de recordarla con los amigos y de integrar otros detalles, en ese momento se convirtió en traumática. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos también que entender que si es verdad que la respuesta que la respuesta al trauma no depende completamente del evento, sino de otras circunstancias que pasan, también debemos de considerar y de estar conscientes que muchas veces cosas o vivencias, por ejemplo, cuando somos víctimas de delitos violentos o cuando presenciamos un delito violento, que a lo mejor en el momento no generan una respuesta, posiblemente después van a generarla al recordarlas, incluso experiencias que no consideraremos traumáticas. Experiencias como, ok, yo estoy dando una charla aquí el día de hoy y después, no sé, en la noche sueño que a lo mejor dije una cosa totalmente mal, dije algo terrible y eso va a significar algo muy malo porque la gente va a empezar a malinterpretarlo, etcétera. ¿Ves? O sea, hay muchas causas que nos pueden llevar a esto. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me detonó la pregunta. Perdón, no, a lo mejor me salí mucho. Gracias, Alberto. Mira, vamos a leer más preguntas. A ver. Mira, esta pregunta es increíble. Maureen Priestley pregunta, ¿cuál es la eficiencia del uso de microdosis o ceremonias de psicodélicos en el manejo de traumas? Maurice, es una pregunta buenísima. Uno de mis supervisores de tesis es especialista en la filosofía de los psicodélicos, justamente. Es uno de los, Chris Ledby. Y él, lo que yo he encontrado desde de la cercanía que he tenido con estos estudios, es que hay estudios muy interesantes donde encuentras en cambios significativos o ventajas significativas que se pueden tener a partir del uso controlado y del uso dirigido y profesional de psicodélicos. En general se ha encontrado que específicamente con algunas sustancias hay una reorganización neuronal, ¿sí? La memoria es básicamente patrones codificados en el sistema nervioso. ¿Sí? Nuestras neuronas se unen de cierta forma y esos patrones generan respuestas después. Y lo que se ha encontrado es que con el uso controlado de psicodélicos puede haber una flexibilidad en esas conexiones que ya están fuertemente hechas y entonces puede haber esta flexibilidad sugiere que tú puedes desestructurar esos patrones de respuesta que están tan fijos y entonces puede haber otro tipo de respuestas. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que en muchas ocasiones se quieren utilizar el uso de psicodélicos sin una adecuada preparación clínica, sin una adecuada preparación psicológica, por personas que no están preparadas para llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿sí? Que lo hacen a través de ceremonias, que lo hacen a través de muchos pues sí, procedimientos de este tipo, pero que no están preparadas para lidiar con eso. En ocasiones las personas se pueden volver adictas a los efectos que les causan los psicodélicos porque temporalmente les provocan tener un bienestar, pero a la larga
como no hay un tratamiento y como no hay un acompañamiento y como no hay un seguimiento, las personas simplemente se hacen adictas a esos momentos, pero no tienen en realidad una recuperación. Entonces, sí ha habido investigación muy interesante y se nota que puede haber avances con este tipo de dosis, pero es muy importante que siempre sean administradas y que siempre haya un control de un profesional con experiencia clínica. ¿Sí? A mí me ha tocado ser testigo de casos en los que esto no sucede y los efectos son pueden ser contraproducentes. Gracias, Alberto. Por ahí, mira, me tocó leer un paper sobre esto que mencionaba que uno de los factores que en este tipo de tratamientos, ¿no? Con psicodélicos, me parece que en ese caso era con MDMA o con psilocibina, alguno de esos dos, pero el paper concluía que uno de los factores más predictivos para una mejora en el bienestar era que la experiencia de ingesta de estos psicodélicos tuviera efectos en la disolución de tu identidad. O sea, si no tocaba esos puntos sensibles donde ya como que se te difuminan lo que crees que tú eres, ajá, lo que crees que, lo que te define, etcétera, como ese núcleo identitario duro, ajá, que esa era la clave para poder predecir mejoras, ¿no? Entonces, no sé si ahí que tenga que ver, si con la preparación, con la dosis, con la guía, a lo mejor cierta como resistencia, ¿no? Identitaria, ¿no? Apego a la identidad, ¿no? Yo soy esto y nada más. Entonces, pero Sí. eso me llamó mucho la atención, ¿eh? Que ese fue uno de los factores fundamentales para predecir resultados positivos. Sí, 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 es muy interesante. Por ejemplo, en este caso, Lefebvre precisamente habla de cómo otro tipo de técnicas no directamente relacionadas con los psicodélicos pueden generar efectos similares. Por ejemplo, la meditación, ciertos tipos de meditación. Y lo que él dice es precisamente esto que tú mencionas, Vic, que es a causa de esa disolución de la identidad, de esa disolución del ego, disolución de los discursos identitarios, y precisamente el potencial sanador que se puede tener. Sí, sí, exactamente. Sí. Mira, Xochitl pregunta, creo que sostener que la conducta o resultado es lo que sostiene el trauma parece ser tu propuesta, o sea, tú y Alberto. Y creo que eso que estamos sintiendo acerca de la violencia que nos rodea, de la inseguridad que produce algún evento, en algún momento, la falta de confianza. ¿Esto es así? No me quedó muy clara la pregunta, no sé si ¿se la entendiste, Alberto? La leí así literalmente. Háblalo de nuevo. Para que a mí me quede claro, perdón por la intervención, lo que está proponiendo Alberto en su tesis, supongo, y ahora lo que nos está diciendo, es que hay que prestarle más atención a la conducta que al evento. Ahorita yo aquí estoy viendo también, al momento que preguntaron sobre si existe algún instrumento de evaluación, estoy viendo un trabajo que se hizo con análisis documentales que también le prestan mucha atención a lo que sucede después, es decir, a la conducta del sujeto. Incluso se me hacía muy interesante algo por una experiencia personal, en donde habla de que puede uno volverse más ensimismado, más retraído, o con menos participación en el mundo. ¿Es esa tu propuesta? O sea, que esto que sentimos o lo que sucede después es a lo que hay que prestarle atención, no al evento mismo. Es esa mi propuesta, así es. Sí, sí. Hay teorías, hay propuestas terapéuticas muy interesantes que precisamente se centran en la respuesta, se centran mucho, mucho más en la respuesta, sobre todo muy conscientes de que a final de cuentas es la experiencia, es nuestra experiencia como pacientes lo realmente importante, aunque en ocasiones podamos no tener toda la información sobre el evento. Entonces sí, es más o menos esto. Y también por eso creo que depende mucho o es muy importante que nosotros en general como personas, como sociedad, como pacientes, estemos al pendiente de cómo nos sentimos, porque muchas veces no estamos acostumbrados a ello. Muchas veces tenemos periodos, tenemos sensaciones, tenemos emociones que afectan el desarrollo de nuestras actividades diarias, que nos hacen tener una baja calidad de vida, pero
como decimos, yo no he vivido un evento traumático, entonces no les presto atención. Y en ocasiones podemos llegar a desarrollar respuestas traumáticas, aún sin haber estado expuestos a ello. Por eso es muy importante fijarnos también nosotros en lo que estamos sintiendo y de qué forma estamos lidiando con ello. Entonces, sí, gracias por tu pregunta, Xochitl. Gracias, Alberto. Mira, voy a leer una pregunta. Esmeralda dice, ¿se podría decir que la causa puede ser modificada en la memoria de la causa de un trauma? ¿Cómo revivir y entonces cambia? ¿Podría ser pensado como diferentes realidades? O sea, ¿qué tanto poder pueden intervenir como la modificación de ese recuerdo a partir de la misma evocación del recuerdo, ¿no? Sí, bueno, desde mi propia investigación y lo que yo hago, yo pienso que la terapia es prácticamente eso, es prácticamente poder contar las historias de una forma diferente, entendiendo que lo que nosotros codificamos de una experiencia no es la experiencia exactamente como pasó, sino es una versión de lo que pasó. Cuando nosotros vivimos algo, tenemos una experiencia, nosotros codificamos, que quiere decir aprendemos, que quiere decir guardamos en memoria, las características más importantes de esa experiencia, sobre todo si fue una experiencia emocional fuerte. Y después, lo que sucede muchas veces en la terapia es que somos capaces de modificar ciertos aspectos de esa experiencia o la forma en que nos la contamos para integrarla a nuestra vida y que deje de ser disruptiva, que deje de ser una experiencia que nos ocasione estos efectos negativos. Entonces, creo que más que pensar en diferentes realidades, es entender que lo que nosotros codificamos de una experiencia de entrada ya es una versión de algo. Me parece eso muy importante. O sea, nosotros no codificamos la realidad, nosotros no somos capaces de recordar la realidad exactamente como pasó. Lo que nosotros codificamos fue nuestra experiencia de la realidad. Y entonces, cuando nos sometemos a algún procedimiento terapéutico, estamos modificando esas versiones, estamos modificando lo que esa experiencia dejó en nosotros, más que modificar la realidad como tal. A la realidad solo podemos tener acceso a partir de este imperfecto sistema que tenemos, que solamente nos muestra una parte de lo que es la realidad en general. Entonces, es importante. En realidad, es muy implausible que podamos regresar al pasado para modificar el evento o la realidad de ese evento, pero sí podemos modificar la experiencia que tenemos de ese evento, que tuvimos de ese evento. Entonces se podría decir que el trauma está en la historia, ¿no? O sea, más allá de la respuesta. Porque mira, me quedé pensando del modelo causal, porque si le quitas un poco de peso al poder explicativo causalista del trauma, y dices, bueno, hay traumas que, pues sí, digamos como que son causados a lo mejor por un evento muy concreto, como muy violento, muy agresivo, pero hay recuerdos falsos, hay simulaciones, etcétera. Entonces, pues, como si eso no contara como una experiencia, ¿no? Parece ser como que experiencia tiene que haber la realización de una acción, de un movimiento, cuando nuestras facultades de simulación o de distorsión de nuestros recuerdos siguen siendo como experiencias, nada más que no ocurren en el mundo externo, ¿no? Sino ocurren como de manera interoceptiva. Entonces, la respuesta estaría ligada a eventos concretos y eventos simulados, pero por ejemplo, si te enfocas el trauma desde la historia, desde la narración, podría ser, por ejemplo, que eso convierte un evento que fue traumático en un evento que ya no es traumático, aunque pasó de forma concreta, es decir, a través de la historia, de la narración, puedes transformar un evento que sí pasó concreto en una interpretación distinta. Entonces, ¿cómo sería y cómo lo piensas? No sé si me explico, Alberto. Sí. Sí, creo que es precisamente lo que sucede en terapia. A mí me gustan mucho los tipos de terapia o los desarrollos
terapéuticos que se enfocan precisamente o que entienden precisamente esta flexibilidad, ¿no? Hay teorías psicológicas o teorías con un enfoque terapéutico, enfoques terapéuticos, que piensan todavía que lo que nosotros tenemos en memoria o el tipo de recuerdo que nosotros podemos tener de algo es resultado o es un reflejo fiel de la vivencia que tuvimos. O sea, que no comprenden, que no incorporan la constructividad que puede tener el recuerdo. Pero hay otros que no. Hay otros que entienden que precisamente el objetivo de que nuestra memoria es muy flexible y que puede cambiar todo el tiempo. Entonces, me parece que lo que sucede en terapia es precisamente eso, son esas reversiones. Yo he sido testigo y yo mismo he sido protagonista como paciente de terapia y he sido testigo de cómo personas que vivieron un evento que en su momento fue traumático, después al reversionarlo, ellos que se construyeron como las víctimas de ese evento, pueden construirse desde otros puntos de vista. Por ejemplo, en un caso muy específico que recuerdo, en los relatos de narraciones de estas personas, es una persona que a partir de vivió una experiencia traumática, en su momento la experimentó como una víctima y fue una experiencia que le generó trastorno de estrés postraumático y a partir de la terapia pudo construirse como una especie de héroe en esa historia, por su capacidad para sobrevivir la situación, por su capacidad para lidiar con ella. Entonces, no es que esa persona desde el punto número 1 haya sido un héroe, no, o sea, la persona sufrió un evento traumático, la persona fue víctima de esa violencia y es una cosa que nunca debemos de dejar de lado. Sin embargo, tuvo la ayuda y la orientación necesaria para integrarlo en su vida con una narrativa diferente. Y eso hizo que fuera una experiencia mucho más manejable y una experiencia que se convirtió en un hito, en algo importantísimo para ella y que le ayudó a enfrentar de mucho mejor manera otras experiencias. Genial. ¿Sabes? Ahí un dato también interesante que yo cuando lo leí me sorprendió mucho. Ya ves que los sueños están muy asociados a la como reenactuación o simulación muchas veces de eventos traumáticos o con una carga emocional muy fuerte, principalmente el sueño REM. Ves que el sueño REM se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos. Hay unas terapias que se están diseñando actualmente que implican la simulación del movimiento, pero estando despierto. Haz de cuenta que mientras estás narrando una experiencia traumática, muevas tus ojos con el patrón similar del movimiento de los ojos durante el sueño REM, y se ha comprobado que esto tiene un efecto positivo en la mejora del pacientes, ¿no? Que en terapia clínica, simplemente imitando el movimiento de tus ojos. Sí. Ese enfoque del que hablas es me parece que es el EDMR, de sensibilización por movimiento. No recuerdo exactamente el nombre, pero el enfoque es EDMR. Yo en mi propia experiencia como paciente he estado en terapia conducida por EMDR y para mí ha sido una fabulosa experiencia, precisamente porque se enfoca en cómo a partir del movimiento y cómo a partir de estos correlatos fisiológicos, cómo nosotros podemos influir directamente en la decodificación de nuestros patrones, en esta desestructuración de los patrones, a partir de controlar estas respuestas fisiológicas, que normalmente son respuesta, pero que nosotros podemos ocasionar que sean causa para que se desestructuren esos patrones. Sí. En algún momento quería hablar de este enfoque precisamente del enfoque MDR. También hay otro que se llama NSDR, Non-Sleep Deep Rest, que se conoce también como Yoga Nidra, que son estados de
En este caso es como lo contrario o sea, no te mueves, estás como emulando la parálisis como motora que experimentamos durante el sueño, pero tu conciencia, tu mente la mandas como a libre asociación, ¿no? Como asociación de pensamiento, dejar fluir como tu mente, pero emulando un estado de parálisis motora o del cuerpo, ¿no? Cuando estás dormido, la atonia muscular, y también se ha encontrado que tiene ahí efectos interesantes. Muy, muy Muy interesante. interesante, muy interesante. Sí, vamos a ver si hay más preguntas por acá. A ver, ¿quién más pregunta? Dice, a ver, bueno, no veo más preguntas por ahí. No sé si alguien quiera participar. ¿Cómo vamos de tiempo, Alberto? No sé si tengas algún pendiente ahorita. ¿Está todo bien? A ver, no te escuchas, Alberto. La manita. No te escuchas, Alberto. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, dame un momentito, nada más me desconecté sin querer, pero ya estoy entrando. Ah, bien. Pues veo que hay dos preguntas. Bueno, Xochitl y César. Vamos a pasarle la palabra a César y ahorita a Xochitl. A ver si escucha por ahí, César. No sé si ya estés como hablando, pero no te escuchamos. Si puedes activar tu micro. Sí, muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias, Alberto. Estuvo muy interesante todo lo que la manera en la que lo mencionas Gracias, y César. con los bueno, con las bases, con las citas. Yo entré casi sin querer, vi que estaba en la sesión y dije, pues voy a entrar. Y me resultó muy enriquecedor. Ya había tomado cursos con los compañeros del colectivo interdisciplinario y no sabía de qué venía, o sea, simplemente me metí, ¿no? Y en los últimos meses, en el último año, he estado estudiando mucho budismo no como religión, sino como budismo real, con lo que es el budismo, y encuentro muchos paralelismos que no sé si es porque yo los quiera ver así, pero me parecen como muchas cosas paralelas, porque en el budismo incluso hay una parábola que dice que si alguien te avienta una flecha, a ti qué te va a importar quién te la aventó, de qué estaba hecho el arco con el que la flecha fue lanzada, de qué estaba hecha la cuerda. O sea, lo que tú necesitas es simplemente quitarte la flecha y curarte, ¿no? O sea, que poco importa de dónde vino la flecha, lo importante es sanar la herida. Eh, entonces, esta parte que hablas de la causalidad del trauma, que si bien no podemos ignorar el hecho de que haya existido un arco que lanzó una flecha, creo que enfocarnos más en la herida y en cómo sanarla o cómo lidiar con la cicatriz o la secuela de esa herida es muchísimo más efectivo que concentrarnos en la causa, ¿no? En el arco. Y también lo que mencionaban los compañeros acerca de las sustancias psicoactivas, y que también lo llegaron a mencionar ahorita con el yoga y con tipos de meditación. Es muy cierto. O sea, creo que encuentro esos paralelismos en donde una vez que entras en un estado de conciencia a través de la meditación o de la reflexión, tú puedes tener ojos un poco más claros para ver la realidad tal cual es y no como tú crees estarla viendo, ¿no? Y eso te ayuda, a final de cuentas, a entender una realidad más objetiva y por ende a enfrentarla de una mejor manera, ¿no? Entonces, no sé, solo era como un agradecimiento a la plática, y pues ya, nada más quería decir esto. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Alberto. Gracias, César. No sé, Alberto, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias, César.
Sí, sí, fíjate que es interesante, pero últimamente no. He encontrado que hay muchos psicólogos, pero últimamente hay muchos filósofos que se sienten precisamente atraídos por las ideas del budismo, sobre todo en este tipo de temas. Gente sobre todo trabajando con memoria y trabajando con experiencias psicodélicas y todo esto, porque han descubierto posturas muy interesantes en el budismo. Entonces, me parece, digo, no, conozco muy poco, pero a partir de maestros que he tenido, a partir de colegas, me doy cuenta que hay muchas cosas por ahí para explorar. Entonces, me encantaría en algún momento conocer más. Gracias por el comentario. Gracias, Alberto. Xochitl, ¿tienes algún comentario o pregunta? Alberto, me encantó tu conferencia en el sentido de que esta propuesta que tú haces la fui conectando obviamente con episodios de mi vida y con algo que encontré que por ahí envié acerca de mediciones, ¿no? Del evento postraumático, en este caso del evento postraumático y en tu caso la respuesta. Lo que yo encuentro de similitud entre lo poquito que leí aquí enfrente de ti, sin que te dieras cuenta, y con lo que tú dices y con la experiencia propia, es que sí, efectivamente, muchos tratamos de evadir al psicólogo y convertirnos en héroes de nuestra historia. Y eso nos reconforta. Y finalmente, esa conducta, esa respuesta que tú das al evento, pues sí, es verdaderamente importante. Quiero decir, yo en lo personal pasé de un ensimismamiento y no tener casi contacto social, con que ahora, y Víctor Manuel me conoce bien, cada vez que estamos por aquí, me tiene que quitar el micrófono, ¿no? Entonces, finalmente, agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí en tu plática, me parece excelente tu propuesta, y sí, algunas de las cosas yo las pude visualizar, trabajé en menores infractores alrededor de 10 años, y hay muchas de las cosas que tú estás diciendo que pasaron por allí, por mi mente. Yo soy pedagoga, no psicóloga, pero finalmente tuve la experiencia de tratar a chicos con situaciones postraumáticas y ver sus respuestas tan diversas. Y sí, algunos héroes y otros víctimas. Muchas gracias por compartir. Gracias, muchas gracias, Xochitl. Siento muy halagado precisamente viniendo de personas como tú, que son las que están directamente en el tratamiento y en la experiencia y enfrentando estas problemáticas con las personas y con los pacientes. Me siento muy bien de que lo que yo propongo desde la parte teórica, porque lo mismo muy teórico, pueda tener algo que decir a personas como tú, que son las que están en la primera línea realmente enfrentando este tipo de problemáticas con las personas. La verdad, gracias por tu comentario y en serio, es lo siento como un reconocimiento muy importante que encuentres algo útil en esto. Te agradecería si volvieras a compartir el link que compartiste, porque traté ahorita de entrar, pero me salí de la reunión y ya no lo pude ver, entonces ojalá lo pudieras compartir de nuevo. Bien, Alberto, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, quiero escuchar tu opinión. Por ejemplo, podemos hablar de traumas causados, digamos, por eventos ambientales, no sé, un terremoto, un huracán, una inundación. Podemos hablar, por ejemplo, traumas generados por guerras, ¿no? Desplazamientos, conflictos armados, traumas generados por personas directas, ¿no? Con nombre y apellido, con rostro. ¿Tú qué opinas de los niveles como de abstracción en el sentido de darle como alguna suerte de poder identificar de dónde proviene el trauma o las causas o las condiciones y nuestra capacidad, por ejemplo, de poder aceptar o en un caso, por ejemplo, perdonar? No sé, eso sonaría extraño decir, bueno, perdono a la madre naturaleza, ¿no? Por esta inundación, más bien como lo acepto, ¿no? Ocurrió así, este terremoto, este deslave, etcétera. Pero, por ejemplo, si hablamos de conflictos armados, quizás causados por intereses políticos, económicos, es como, ¿dónde ubico, no? ¿Dónde ubico la responsabilidad? ¿A quién tengo que increpar o responsabilizar o perdonar o aceptar? ¿Cómo lidio con una situación
cuando puede escalar como de niveles, digamos, de complejidad en el momento de nuestra capacidad de comprensión, ¿no? De cuáles fueron el contexto. Ujú. Sí, Vic, gracias por esa pregunta. Desde donde yo lo estudio, desde donde yo lo puedo ver, está muy limitado precisamente porque es una visión nada más teórica. Creo que las personas, los psicólogos clínicos y trabajadores sociales y otras personas pueden tener una respuesta más enriquecedora, pero desde donde yo lo veo, yo pienso que en estos casos, justo estos casos como los que mencionas, nos dejan ver por qué es tan importante que nosotros adoptemos una visión de trauma o que apoyemos aquellas definiciones de trauma centradas en las respuestas de las personas. Muchas veces lo que sucede en estos casos es que las personas no encuentran cómo acomodar este tipo de experiencias en su vida porque no hay una causa clara, no hay a quien echarle la culpa de algún modo, no hay a quien, simplemente en ocasiones las personas sienten que son víctimas de las circunstancias y realmente lo son, ¿no? Y por eso es tan importante, a fin de cuentas, la identidad, la formación de la identidad tiene una estructura narrativa o nos integramos por narrativas. Desde niños, cuando empezamos a construir nuestros discursos de identidad, necesitamos, Martin Conway dice que hay dos fuerzas en la identidad. Una es la coherencia y otra es la consistencia. La coherencia quiere decir que los eventos, que las narrativas que tenemos, que las experiencias se acoplan de forma coherente para formar un discurso coherente de quiénes somos. Y la consistencia es que en las personas sanas, esos discursos del quiénes somos tienen una correspondencia con la realidad, con lo que sucede. Si yo pienso que soy Napoleón como parte de mis discursos, pero yo me doy cuenta que nadie me trata así, que yo no vivo en Francia ni soy emperador de ningún lado, pues no hay correspondencia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces cuando nosotros vivimos experiencias sobrecogedoras, son experiencias que nos retan en estas dos fuerzas. Son experiencias que aparecen en nuestra vida y que retan todo lo que sabemos sobre el mundo, incluso retan nuestra propia identidad, nuestra propia coherencia. A veces nos vemos obligados a hacer cosas de las que no nos creíamos capaces de hacer. Y entonces necesitamos de alguna forma integrar eso, porque choca con todo lo que entendemos y con todo lo que sabemos del mundo y con todo lo que creemos de nosotros. Entonces, por eso me parece tan importante entendernos de esta forma narrativa, entender que somos estas narraciones, somos este discurso, porque la forma en que podemos integrar esos sucesos en nuestra vida es precisamente dándoles su lugar dentro de nuestras narrativas. Y por eso es tan importante que aprendamos a manejar y que alguien nos ayude muchas veces a ver de qué manera podemos integrar eso como parte de nuestra historia para que pueda ser para que pueda ser manejable. Y a fin de cuentas, estos elementos que tú mencionas, lo que se puede ver, lo que yo he podido, por ejemplo, ver al analizar narrativas de víctimas de conflictos armados, es que ellas necesitan mucho contar sus historias, contar lo que les pasó, y al momento de contar van juntando las piezas, van encontrando el sentido, van entendiendo qué fue lo que pasó. Y eso les ayuda a sanar. Eso les ayuda a darle un sentido, a que se integre de alguna forma en su vida. Porque necesitamos esa integración, necesitamos entender qué fue lo que pasó y por qué sucedió. Bien, muchas gracias, Alberto. Pues yo creo que hasta acá dejamos la sesión. Te iba a comentar si quieres hacer la invitación para lo del simposio. Sí. Gracias. Bueno, pues para terminar, les publiqué hace poquito
Digo, creo que fue en la mañana de ustedes, fue en la noche mía. Les publiqué por ahí una información sobre este simposio que estamos organizando. Es un simposio que estoy organizando, es un simposio internacional. Vamos a tener 15 ponencias, 15 charlas, son muy dinámicas, son de 25 minutos, con 15 minutos de respuesta, más o menos, de preguntas y respuestas. Y bueno, es un simposio sobre filosofía de la memoria, discusiones actuales en filosofía de la memoria. También les compartí por ahí el programa en el grupo. Y bueno, el registro es gratuito, es un evento gratuito para los asistentes. Y bueno, si les interesa, pueden por ahí registrarse para que les enviemos los links de participación y pues simplemente ya que se puedan conectar a las sesiones que les parezcan interesantes. Y pues ver más o menos este tipo de discusiones también ya. Hay algunos filósofos que ya... Es un evento interdisciplinario. Entonces, tenemos colaboraciones de psicólogos y neuropsicólogos, tenemos otros que son filósofos, tenemos una artista que está hablando de la relación entre memoria y cine, tenemos... estudiosos de la memoria histórica. Entonces, bueno, tenemos una variedad de presentaciones. Entonces, están cordialmente invitados para quienes gusten asistir. Y bueno, Víctor, muchas gracias por la oportunidad de volver a platicar aquí. Gracias por sus excelentes preguntas también a todos los que asistieron el día de hoy y por su atención. Me da mucho gusto que este tipo de cosas que hacemos en filosofía, que a veces se ven súper abstractas, ¿no? Puedan ser de interés para todos ustedes. Entonces me da mucho gusto haberlo presentado y gracias por su atención. Excelente. No, gracias a ti, Alberto, por tomarte el tiempo de venir a presentar el tema. También a las personas que se quedaron, que estuvieron presentes y los comentarios, las aportaciones, agradecen un montón. Y pues bueno, hasta acá concluimos la sesión. Vamos a desactivar la grabación y